Hola a todos, mi nombre es Facundo Aramayo, soy ingeniero en sistemas, vivo en Córdoba y me desempeño como Android Leader en Genius, una plataforma vinculada a la industria musical. Llevo más de 8 años trabajando en el desarrollo Android y participé en procesos de auditoría y remediación de accesibilidad en PayPal y en otras apps del sector fintech. Es un gran orgullo para mí participar como speaker en la 10ª edición de Nerdearla. Soy un fiel seguidor del evento y he asistido a los últimos 4, si no recuerdo mal. El tema de esta charla es accesibilidad en aplicaciones móviles. Aprende a realizar auditorías y a remediar la accesibilidad. En la agenda de hoy hablaremos de accesibilidad digital y por qué es importante incluirla en el mindset de desarrolladores, testers y diseñadores. Repasaremos brevemente las pautas WCAG. Luego revisaremos dos apps, una Android y otra iOS, y realizaremos una auditoría de manera resumida. Luego de auditar y comprender los problemas, planificaremos y ejecutaremos la remediación y veremos luego los resultados. Por último, como no contamos con el suficiente tiempo para ver los cambios en el código, les dejaré los links al repositorio de cada app para que puedan descargarlo y revisar el proceso paso a paso. ¿Qué es la accesibilidad digital? La accesibilidad digital es la práctica de diseñar y desarrollar productos digitales, tanto sitios web como aplicaciones móviles, de manera que sean utilizables por todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades. Su objetivo es eliminar barreras tecnológicas, garantizando que todos, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas, puedan acceder y utilizar la información y servicios digitales de manera efectiva. ¿Por qué es importante incluirlo en el mindset? Porque al pensar un producto accesible desde un principio logramos lo siguiente. Inclusión, al garantizar que todas las personas puedan acceder y utilizar productos digitales, se promueve la inclusión digital. Cumplimiento legal, cumplir con las regulaciones sobre los productos y servicios digitales evita posibles litigios y sanciones. Una mejor UX, al diseñar con accesibilidad en mente, se mejora la usabilidad en general, beneficiando a todos los usuarios. Mayor alcance, un producto accesible llega a una audiencia más amplia y se posiciona mejor frente a la competencia. Y responsabilidad social. Demostrar compromiso con la responsabilidad social mejora la reputación y fideliza a los usuarios. Las pautas Web Content Accessibility Guidelines son un conjunto de recomendaciones y estándares para hacer que el contenido web sea más accesible para las personas con discapacidades. No obstante, la mayoría de estas pautas aplican directamente a las aplicaciones móviles también. Estas pautas están estructuradas en 4 pilares. Perceptible, la información debe ser presentada de manera que pueda ser percibida por los usuarios, ya sea visual o auditivamente. Operable, los componentes y la navegación deben ser operables por todos los usuarios, incluyendo aquellos que utilizan dispositivos de asistencia. Comprensible, el contenido debe ser fácil de leer y entender. Además, la operación de la interfaz debe ser predecible y coherente. Por último, robusto. El contenido debe funcionar bien con una amplia variedad de tecnologías, incluidas las tecnologías y servicios de asistencia, como veremos hoy. Muy bien, entonces es momento de pasar a la auditoría de accesibilidad. ¿Cómo realizamos una auditoría? Primero debemos conocer los servicios y herramientas que tenemos disponibles en cada sistema operativo. En primer lugar, tenemos TalkBack y VoiceOver. TalkBack para Android, VoiceOver para iOS, que son lectores de pantalla que permiten a los usuarios interactuar con sus dispositivos mediante gestos y voz. Luego tenemos tamaño de texto y Dynamic Type, que son funcionalidades para incrementar o reducir el tamaño de texto de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Seleccionar para pronunciar y contenido leído son funcionalidades que, similares a TalkBack y VoiceOver, reproducen con audio el contenido seleccionado. Descripciones de audio son una funcionalidad para activar subtítulos en audio o videos siempre que estos se encuentren disponibles. Switch Access y control por botón en Android y iOS respectivamente son servicios que permiten la interacción de la app mediante dispositivos que pueden ser pulsadores, teclados.
Voice Access y control por voz son servicios que permiten interactuar con el sistema mediante el dictado de acciones utilizando la voz. Por último, tenemos OK Google y Siri como dos asistentes personalizados y mucho más complejos que también brindan atajos y navegación mediante control por voz. En muchos escenarios son considerados como servicios de accesibilidad también. Como herramientas de accesibilidad tenemos Accessibility Scanner en Android, que nos permite realizar una revisión semiautomática reportando posibles problemas de accesibilidad. Y también tenemos TalkBack en modo desarrollador para evitar la reproducción por voz y reemplazarla por subtítulos y así agilizar el proceso de auditoría. Y del lado de iOS tenemos Accessibility Inspector, que es una herramienta integrada en Xcode y nos permite ejecutar auditorías de accesibilidad pantalla por pantalla, similar a Accessibility Scanner y TalkBack juntos. Muy bien, en segundo lugar, debemos empezar nuestras pruebas manuales apoyados por estas herramientas que les mencioné anteriormente. Para ello contamos con dos aplicaciones similares, una Android y otra iOS. Como pueden ver, son aplicaciones sencillas que cuentan con tres pantallas, inicio, panel y notificaciones, y todas cuentan con un botón Click to Action que nos lleva a un formulario de suscripción. Esta es la versión de iOS. Muy bien, comencemos con la auditoría. Por una cuestión de tiempo no vamos a utilizar todos los servicios de accesibilidad para probar la app. Nos enfocaremos en revisar la navegación, el tamaño de fuente, TalkBack y Accessibility Scanner o Accessibility Inspector. Muy bien, entonces vamos a analizar primero el inicio de la aplicación de Android. Nos encontramos revisando la navegación y podemos ver que en esta pantalla el usuario puede navegar sin quedar atrapado, incluso navegando con teclado u otro dispositivo de asistencia, por lo tanto la navegación tiene su check. Respecto al tamaño de fuente, hemos incrementado el tamaño de fuente en las configuraciones de sistema y de accesibilidad y podemos ver que la UI se rompe. Podemos inferir en que el comportamiento de scrolling no está correctamente configurado, por lo tanto, al incrementarse el tamaño de los componentes, empiezan a superponerse, bien, como ha pasado aquí, entonces tenemos un problema de accesibilidad. Al utilizar TalkBack y posicionarnos sobre esta imagen, TalkBack no nos brinda ninguna información, por lo tanto vamos a inferir de que esa imagen no está correctamente etiquetada. Luego, al posicionarnos sobre el botón, TalkBack nos menciona solamente ir y en realidad nos gustaría que sea algo más descriptivo y que nos mencione el propósito del botón. Por lo tanto, allí debería decir ir a formulario de suscripción. Es otro problema de accesibilidad. En relación a Accessibility Scanner, nos sugiere 5 problemas. Los primeros 2 están relacionados a un posible problema que al aumentar el tamaño de texto podría romperse la UI. Como podemos ver en este segundo ejemplo no ha pasado y tomaremos estas dos sugerencias entonces como falsos positivos. Luego tenemos otros 2 problemas relacionados al contraste, porque no existe una suficiente relación de contraste entre el color del texto y el fondo. Aquí tenemos un gris claro sobre un blanco y aquí tenemos un blanco sobre un verde muy claro. El quinto también está relacionado a un problema de contraste, pero al abrir la descripción de esta sugerencia mediante este botón, podemos ver que el ratio de contraste se encuentra dentro de los parámetros esperados, por lo tanto lo consideramos un falso positivo también. Muy bien, nos llevamos algunos problemas de aquí. Seguimos con el formulario de suscripción. Imagínense que el dispositivo está configurado para ejecutar las aplicaciones en pantalla completa. Bien, esto no es una configuración que nosotros controlemos desde la aplicación, entonces al ingresar a este formulario no tendríamos estas 3 opciones. Por lo tanto, el usuario se quedaría atrapado en caso de que desista completar el formulario. Imagínense ahora de que el formulario además requiere ingresar una tarjeta de crédito o alguna información adicional y el usuario no quiere completarla. La única forma de salir de aquí es completando, ¿sí? Enviando este formulario o cerrando la aplicación.
Bien, por lo tanto, aquí podemos encontrar un problema de navegación. Deberíamos brindarle una posibilidad al usuario de retroceder hacia la pantalla anterior. Muy bien, al incrementar el tamaño de fuente, podemos ver que la UI no se rompe, funciona como se espera, entonces tenemos un check. Luego, al utilizar TalkBack, y podemos recorrer cada uno de los elementos de la vista y son leídos de la manera correcta. Luego aquí en Accessibility Scanner, el primero de los errores está relacionado al mismo falso positivo que vimos anteriormente, pero luego tenemos estos 4 problemas de accesibilidad, donde los primeros 3 son problemas de contraste. Si tenemos un gris sobre un gris claro, donde el contraste no es suficiente, y luego tenemos el mismo problema de blanco sobre verde claro. Continuamos con el panel. Podemos ver que la navegación aquí funciona de la manera que se espera. También el tamaño de fuente, al incrementarlo, la UI se comporta de la manera esperada. Luego, al utilizar el talkback y posicionarnos sobre el gráfico, no arroja ninguna información relevante. Es muy posible que en nuestras aplicaciones estemos utilizando gráficos que brindan una información visual, pero no se encuentra este elemento correctamente etiquetado. Por lo tanto, al utilizar un asistente por voz, esa información podría ser omitida, ¿sí? Y esto sí genera un problema de accesibilidad. Por lo tanto, debemos etiquetar este gráfico correctamente. Luego tenemos este componente compuesto por una imagen y una etiqueta de texto, donde al posicionarnos con TalkBack solamente se lee el texto. Entonces se está obviando el 15%, ¿sí? Forma parte de la información que debemos brindarle a nuestros usuarios. Aquí tenemos otro problema de accesibilidad. Respecto a Accessibility Scanner, nos marca de que el gráfico no posee suficiente contraste. La verdad, esto es un falso positivo. Y luego también nos marca un problema de contraste en el botón. Muy bien, última pantalla de la aplicación de Android. Estamos en notificaciones, podemos ver que la navegación funciona correctamente, el usuario puede navegarlo utilizando distintos dispositivos de asistencia. Al incrementar el tamaño de la fuente, los componentes se comportan de la manera esperada, se puede hacer scrolling y ver toda la información, por lo tanto tenemos otro check. Luego, al utilizar TalkBack, imagínense que para nuestro caso de uso, al posicionarnos sobre cada una de estas notificaciones, se lee primero el título, luego la fecha, luego el contenido, es decir, se lee de una manera secuencial. Ahora, imagínense que nosotros enviamos muchas notificaciones a los usuarios y a ellos les interesa conocer primero qué fecha ha recibido la notificación. Entonces aquí nos gustaría primero leer, ¿sí? Brindar la información de la fecha, luego el título, luego el contenido. Muy bien, entonces aquí tenemos que hacer algunos cambios en la etiqueta de accesibilidad de este ítem. Por último, Accessibility Scanner nos marca aquí unos problemas que seguramente algún falso positivo relacionado a Recycler View. Entonces no nos llevamos problemas relevantes de esta pantalla. Muy bien. Pasamos ahora a iOS. La navegación funciona como se espera. El usuario puede navegar por esta pantalla sin quedarse atascado. En relación a Dynamic Type o el tamaño de fuente, he incrementado el tamaño de fuente en la configuración del sistema y en la aplicación no ha pasado nada, no hubieron cambios. ¿Qué quiere decir? Que hemos programado esta aplicación con un tamaño de texto fijo. Entonces, no permitimos a la aplicación que pueda modificar el tamaño del texto cuando el usuario ejecuta esta configuración de accesibilidad. En relación a VoiceOver, tenemos aquí un problema similar que con TalkBack. Al posicionarnos en el botón, solamente menciona ir y nos gustaría que diga ir a formulario de suscripción. Aquí tenemos una captura de los resultados de Accessibility Inspector de Xcode, donde podemos ver que nos indica que el contraste ha fallado en los términos y condiciones. Como pueden ver, eso es cierto, sí, es muy difícil de leer, es un gris claro sobre un blanco, debemos mejorar la relación de contraste. También nos indica los otros 4 errores relacionados a el Dynamic Type. Pasamos a la pantalla de formulario. Podemos ver que
en esta pantalla también tenemos un problema de navegación. El usuario no tiene forma de navegar hacia atrás, ha quedado atrapado en esta pantalla. La única forma que tiene de salir de aquí es completando el formulario, por lo tanto nosotros deberíamos agregarle la posibilidad de que el usuario pueda retroceder. En relación a Dynamic Type, volvemos a tener el mismo problema. Hemos incrementado el tamaño de la fuente en las configuraciones de accesibilidad y en la aplicación no ha pasado nada. En relación a VoiceOver, podemos decir que funciona bien, sí, cada uno de los elementos son leídos de la manera correcta. En relación a Accessibility Inspector, solamente nos marca aquí los problemas de Dynamic Type que nosotros ya habíamos identificado. Continuamos con el panel. La navegación funciona correctamente, Dynamic Type vuelve a fallar, VoiceOver sucede lo mismo, que al posicionarnos sobre el gráfico no nos lee ninguna información y al posicionarnos sobre este elemento compuesto solamente nos lee de descuento en lugar de 15% de descuento. Como pueden ver, Accessibility Inspector también nos indica que ese elemento es potencialmente inaccesible y tiene razón. Por lo tanto, es algo que también debemos solucionar en la remediación. Por último, en iOS, en la pantalla de notificaciones, la navegación funciona correctamente, Dynamic Type vuelve a fallar. VoiceOver, como dijimos anteriormente, para el caso de Android, nos gustaría que primero lea la fecha, luego el título, luego la descripción. Por lo tanto, podemos ver que aquí dice, recibiste un cupón de descuento del 9%, 1 de julio del 2024. Bueno, entonces aquí tenemos que arreglar este problema de accesibilidad. Por último, Accessibility Inspector nos indica todos los problemas de Dynamic Type que ha encontrado. Muy bien, también podemos añadir checks a nuestros tests de UI. No voy a explayarme en profundidad, pero quiero mencionar que existen formas de añadir validaciones, tanto en Android como en iOS, para verificar ciertas características de accesibilidad en la pantalla en la que se encuentre ejecutando el test. Estos checks, aunque no son suficientes, son útiles para validaciones mínimas. En Android se puede utilizar la librería Accessibility Checks de Espresso, y en iOS, usando XCUI Test, entiendo que las validaciones son un poco más rudimentarias, validando atributo por atributo. Corríjanme en los comentarios si estoy equivocado. Seguimos. Por último, es importante probar las aplicaciones en escenarios reales, con usuarios que utilizan servicios de accesibilidad. De aquí se puede obtener aún un mejor feedback acerca de las posibilidades de mejora o de los impedimentos. Muy bien, ya una vez que contamos con toda esta información, vamos a elaborar un documento con los resultados. Armaremos una tabla donde en la primera columna agregaremos qué pantalla hemos auditado, luego completaremos el defecto que encontramos, una breve descripción, y luego en relación al impacto, que puede ser alto, medio o bajo. El nivel de conformidad está dado por las WCAG, donde A es lo más crítico, AA es una criticidad media y AAA es una criticidad baja. Muy bien, es momento ahora entonces de pasar a la remediación de la accesibilidad. ¿Cómo planificar la remediación? Es importante que todos en el equipo conozcan los resultados de la auditoría para poder planificar la remediación. Aquí el Project Manager o Product Owner, los líderes técnicos, los líderes de diseño y en algunos casos el equipo de legales y compliance deben participar de esta planificación. ¿Por qué menciono legales? Porque es muy posible que, dependiendo del rubro de la plataforma, existan normas y regulaciones sobre el cumplimiento de la accesibilidad. Actualmente en Argentina se pide un nivel de cumplimiento AA que aplica a instituciones gubernamentales, bancos e instituciones financieras. Luego, el equipo que solucionará los problemas debe estimar la complejidad, ya sea utilizando Fibonacci o alguna otra estrategia de estimación. Luego, el Project Manager deberá priorizar en base a toda esta información el orden del trabajo. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde ya se ha completado el nivel de conformidad, la complejidad y la prioridad. Es momento de pasar a la remediación. Imagínense que aquí ya el equipo de desarrollo está trabajando en solucionar los problemas de ambas aplicaciones y empiezan a llegar los resultados.
Muy bien, entonces aquí tenemos como era anteriormente la aplicación Android, la pantalla de inicio. Ahora, aquí al posicionarnos con TalkBack en el gráfico, se lee la información. Nuestra estrategia financiera consiste en un 20% en ahorros, un 20% en alquiler, un 20% en gastos, etc. Se ha mejorado el contraste del texto de términos y condiciones, también se ha mejorado el contraste del botón Click to Action y se ha mejorado la etiqueta del contenido descriptivo, ¿sí? Que ahora menciona ir al formulario de suscripción. En relación al formulario, aquí ya tenemos ahora la opción para volver hacia atrás y se ha mejorado el contraste de los tres campos, como también el contraste del botón. En el panel, al posicionarlo sobre el gráfico, ahora TalkBack puede leer ahorra un 15%, que es la información que nosotros estamos brindando, y al posicionarnos sobre este componente compuesto, ahora se puede leer 15% de descuento. También se ha mejorado el contraste del botón Click to Action. En relación a la pantalla de notificaciones, ahora al posicionarnos sobre un ítem podemos ver que el mensaje que lee TalkBack es notificación del 1 de agosto de 2024, recibiste un cupón de descuento del 15%, etc. En relación a iOS, también se ha mejorado, se ha añadido la etiqueta descriptiva de esta imagen, también se ha mejorado la etiqueta descriptiva de este botón y se ha mejorado la relación de contraste de los términos y condiciones. En relación al formulario, se ha agregado la opción de navegar hacia atrás y se ha mejorado el tamaño de texto dinámico. En relación al panel, también se ha añadido una etiqueta descriptiva en el gráfico y en este componente compuesto se ha agregado la etiqueta descriptiva correcta, que es 15% de descuento. En relación a notificaciones, también aquí se ha mejorado la etiqueta descriptiva de este ítem, donde se lee ahora notificación del 1 de agosto de 2024, luego el título, luego el contenido. Como verán, no hemos explicado en detalle los cambios que se han hecho en el código y en la UI, y la demostración ha sido superficial, adaptada a una charla de 25 minutos. Pero si quieren ahondar aún más en el tema, les comparto los links al repositorio. Aquí cuentan con el proyecto de Android y de iOS en mi repo de GitHub. La rama principal es la app con los defectos de accesibilidad, y luego he creado ramas con los fixes en cada una de las pantallas, para que puedan analizar con el diff los cambios pertinentes. Déjenme una estrella si les resultó útil o pueden contactarme para realizarme más preguntas o agregar ejemplos, ¿por qué no? Muy bien, como conclusión final, lo que vimos es importante, pero aún así no es todo lo relacionado a accesibilidad. En testing y en diseño UX existen también otros conceptos importantes a abordar. En desarrollo existe aún una mayor profundidad a nivel de personalización de nodos de accesibilidad mediante el uso de delegados, donde realmente podemos modificar todo este comportamiento que parece automático, pero podemos personalizarlo según la necesidad o las reglas de negocio que tengamos, en pos de mejorar la accesibilidad y la experiencia de nuestros usuarios. Hemos llegado al final, los quiero motivar a seguir aprendiendo sobre accesibilidad digital y que la apliquen en su día a día. Me alegra mucho saber que cada vez somos más aquellos que estamos promoviendo la accesibilidad digital desde distintos frentes. En mi caso, como desarrollador, lo hago en mi día a día y asesoro equipos para auditorías y remediación de accesibilidad. Muchas gracias por asistir a este curso.